Pasemos a una quinta, yo no sé si voy con la numeración adecuada, pero a una quinta cuestión que podría resultar interesante, que es la siguiente. Pensemos en un futuro no muy lejano, digamos, no sé, 25, 50 años. Pregunta, profesor Aba, ¿la filosofía desaparecerá o la actividad de eso que vagamente hemos tratado de caracterizar como filosofía desaparecerá con el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Para ponerlo en términos quizás un poco dramáticos, que no es nuestro estilo, pero que bueno, enfrentaremos entonces el fin de la filosofía y de los filósofos, como ha dicho por allí alguna persona que se dedica a este tipo de reflexiones, que habló en su momento de la muerte de la filosofía, ¿verdad? Entonces, la muerte de la filosofía es algo que se ha venido pregonando desde mucho tiempo atrás. Recuerdo un texto famoso en su época, en los años 80, ¿verdad?, que se refería a la muerte de la filosofía y de los filósofos. Sí, un autor japonés, creo, ¿verdad? Sí, Fukuyama creo que era el nombre. Pero después de eso, digamos que cada cierto tiempo aparece alguien enterrando la actividad filosófica. ¿Qué piensa usted de estos bueno, voy a volver vaticinios? A reformular la pregunta, sí. Porque cuando usted pregunta la muerte de la filosofía, ya nuevamente, no es que lo piense usted así, Sí. pero incurre en el pecado de tomar como una unidad las 9, 10 o 15 formas de hay. ¿Cuál de ellas? Todas ellas. Si la pregunta fuera, todas ellas, y alguna otra que anda por ahí bajo el nombre de filosofía, van a desaparecer todas. Si es esa la pregunta, uno ¿qué tendría que contestar? No sé, puede ser que algunas sí y otras no, habrá que ver. ¿Qué más? Pero, insisto, cada vez que se pregunta si la filosofía va a hacer esto, ya está mal planteada la cosa. Claro. Siempre hay que decir, tal tipo de filosofía, y en la medida que eso tenga alguna precisión, pues uno más o menos puede contestar. Entonces, lo que le digo es lo siguiente, algo que tengo por acá. O sea, por una parte, yo no acostumbro a aventurar pronósticos para el futuro, salvo para cosas muy concretas en sociología, politología, que tal vez se pueda acertar. Antes que aventure usted, profesor, la hipótesis esta, valga una aclaración que quizás no he hecho desde el inicio de esta conversación, y creo que vale la pena hacerlo para evitar malentendidos. Evidentemente, estas preguntas son típicas preguntas que se plantean en la discusión filosófica en general, sobre la cual se debate mucho. No digo que mi persona, no digo que yo, ni tampoco digo que usted aceptemos la validez y la validez de la pregunta. Yo le hago la pregunta porque dice, bueno, por ahí entre los filósofos se acostumbra a hacer ese tipo de cuestionamiento. Pero ¿qué contestaría ella? O sea, que no es necesariamente su opinión personal. Exactamente. Muy oportuna la aclaración. Y no solo eso, profesor. Yo mismo desconfío, por ejemplo, esa pregunta que usted ha desarticulado, me parece de manera correcta. Yo mismo veo en ella una suerte de primero, una muy gruesa generalización, una suerte de falacia del todo, ¿verdad? Que es meter todo, aquello de Sabater, ¿verdad? Meter todo dentro de una... Es el fetichismo de las palabras. Sí, con una palabra, ¡pum! Y ya todo queda allí subsumido, como si fuera un costal universal, ¿verdad? Dentro del cual cabe todo, ¿no? Y obviamente somos, o al menos yo sé que usted, ¿verdad? Es muy escéptico de ese tipo de planteamientos. La formulación misma de la pregunta lo que busca es provocar no solamente un análisis de su parte, sino también de poner en entredicho la pregunta misma, que es lo que hemos muy oportuna
su aclaración, porque finalmente fíjese que en casi todas las preguntas he objetado la pregunta por vaga, imprecisa, confusa, generalizante, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, entonces voy a darle mi respuesta, tal como la tengo anotada acá. Si por filosofía se entiende tomar alguna de las definiciones adelantadas, tan numerosas y variadas, las que usted señaló al principio, no veo cómo pueda ello desaparecer de las mentes humanas. Digo todo, aunque sean cada vez más minoritarias las personas que se interesen en eso. Eso es otro cuento. O sea, no veo cómo eso pueda desaparecer de las mentes humanas, cada vez más minoritarias, que se interesen. Puede haber unas sí, otras no, por lo que mientan tal o cuales entre aquellas variedades. O sea, si supongo que a pesar de cómo está, de la situación actual, digamos que eso ha cambiado muchísimo en los 10, 20 últimos años, que todavía haya personas con un poco de interés en cosas, no veo por qué tengan que desaparecer todas ellas, algunas sí y otras no. Ahora, sin embargo, hay una circunstancia que puede hacerlo desaparecer. Y me refiero en dos palabritas a eso, que es el famoso asunto del transhumanismo, que está en camino de realización. Voy a decir dos palabras a pesar de eso, porque creo que ese término actualmente es más general que lo meramente filosófico, o sea, está bastante bueno. El transhumanismo es si se logra, como está en proyecto de hacer y se va haciendo cada vez, están los medios científicos incluso para eso, lograr que al nacimiento de la persona le ponen un chip, ¿verdad? Y entonces la mente de la persona se transforma en el eco de una computadora que le dicta las cosas. Evidentemente, si ese proyecto se logra concretar, y no sería nada extraño que si se lograra, evidentemente ahí no hay lugar para la filosofía. Creo que con eso más o menos contesté ese tema. Sí, profesor. Yo de mi parte, bueno, quisiera agregar salvedad hecha esta que vale también para las anteriores preguntas, así como para las que le voy a realizar. Después aquello de que hay que cuidarse no tanto de la respuesta, sino de la formulación misma, o sea, de las preguntas mismas que se realicen, porque eso, ahí está la clave de por hacia dónde se orienta el análisis filosófico, ¿no? Es decir, hay que desconfiar de las preguntas, pero entonces, repito, tal y como hemos venido o he venido yo formulando estas preguntas, es un poco con ese objetivo de cuestionar la pregunta misma y a la vez dar una opinión al respecto. Sobre este asunto de que finalmente si la filosofía o estas corrientes filosóficas desaparecerán con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, yo quisiera agregar algo que pues usted no ha mencionado, pero que creo que en alguna medida coincidiría, y es que tanto la ciencia o la actividad científica como la actividad filosófica, independientemente de cómo se entienda esta, son una pequeña parte de lo que me gustaría llamar, pues, un mosaico de intereses humanos. ¿Qué es esto de un mosaico? Bueno, es que los individuos, las personas se interesan por muchísimas cosas, no solo por la actividad científica, por los desarrollos de la ciencia o de la tecnología, los desarrollos o las ideas que circulen en los ámbitos filosóficos, sino por muchísimas cosas. Solo es, creo yo, salvo prueba en contrario, pero una minoría, una ínfima minoría de la población la que se preocupa por cuestiones intelectuales o filosóficas en general. Las grandes masas o grupos, para no ser, digamos, despectivo al respecto, los grandes grupos de personas se preocupan por asuntos normalmente, pues mucho más, entre comillas, vitales, el placer, el entretenimiento, asuntos de la vida cotidiana. Esto hace que en buena parte nuestra sociedad o los grupos humanos, y así ha sucedido creo con muchas otras culturas, es buena parte de nuestra sociedad es mitológica más que científica o filosófica, emotiva más que racional.
Y creo yo que por tal motivo, pues sería muy difícil, digamos, aventurar una hipótesis en ese sentido, puesto que las personas siempre se van a interesar por unas u otras cosas, digamos, en ese sentido. Bueno, dejando esto aparte, pasaría yo a una... No, permítame referirme a esto. Por favor. Sí. Bueno, evidentemente es cierto que siempre ha sido un interés minoritario, muy minoritario siempre, Correcto. Las preguntas que habitualmente se plantean en la filosofía. Correcto. Ahora, la pregunta, si no estuviese, bueno, este asunto del transhumanismo, pero también otra cosa, la nefasta transformación que el uso de los celulares implica en las personas. La persona se acostumbra al uso del celular y ya nunca lee nada y toma las cosas de una u otra manera. Si no estuviera eso, habría que suponer que no se ve por qué no va a haber siempre algunas personas minoritarias, muy minoritarias, interesadas en tales o cuales de los temas filosóficos que usted señala. Pero estamos en una situación distinta. Por un lado, aún sin el chip en la cabecita, aún con la formación actual, desde la más tierna infancia de los niños en los celulares, uno más bien se pregunta, ¿cómo diablo puede hacer un niño para no sucumbir a eso? Bueno, alguno puede haber, porque siempre ha habido minorías rarísimas, pero ya con eso solo ya bastaría para decir, bueno, tal vez algún rarísimo ser se salve. Pero si encima de eso todavía tenemos el asunto del posible transhumanismo, ni hablar. Sí, profesor. Y entonces, en cuanto a lo que usted dice del interés de las personas, de la actividad, en fin, bueno, puede llamarle actividad, eso no me gusta el término actividad porque es demasiado ambiguo, se refiere a toda cosa. Pero en síntesis, quisiera que por lo menos mi respuesta, quedara clara, es la siguiente. De acuerdo a las perspectivas normales, y con la Agenda 2030 ni hablemos, a las perspectivas normales, aún sin el transhumanismo, parecería que va a ser muy rara las personas que pueden interesarse en aspectos de la filosofía. Y con el transhumanismo, si se impone, prácticamente es imposible ninguna. Sí. Profesor, la cuestión es esta, creo yo, se reduce finalmente a lo siguiente. Pareciera, pero eso es una hipótesis o al menos de una afirmación empírica que habría que investigar más a fondo y demás, que el interés va disminuyendo con los años. Es decir, el interés por temas que tradicionalmente se ubicaban bajo el concepto de filosofía. Usted ha señalado algunas razones, el uso de redes sociales, por ejemplo, un interés mayoritario por asuntos que apuntan más hacia lo que yo creo es una disociación de la realidad. Bueno, pero mayoritario siempre fue ese tipo de interés. Pero cada vez más reducido, para ponerlo en términos de la minoría, cada vez más reducido de disociarse de la realidad. Es una suerte de acto de fuga permanente que se da, una fuga que se facilita por medio de la internet, por medio de la diversión. No estoy tan seguro de eso de disociarse de la realidad, porque ¿qué realidad? Bueno, el problema aparte, disociarse quizás vamos a quitar entonces de la realidad que uno quisiera. Que es el planteamiento o el examen de cuestiones filosóficas. Los que se disocian de la realidad que interesa a la inmensa mayoría de la gente. Son los filósofos. Somos nosotros. Son la gente. Este tipo de cosas que estamos haciendo. ¿A quién le pueden importar? Es cierto. Esa revela cosas. Es cierto. Los que nos disociamos somos nosotros. Es correcto, profesor, es correcto. Ahora, decimos,
¿Y qué tiene que nos disociemos? Si yo soy un coleccionista de fósforos, que son muy pocos, de Ajá. cajas de fósforos. De cajas o de estampillas o de lo que ¿Qué sea. importa? Sí. Que soy yo y habrá dos o tres más que no Más importa. en el Costa No Rica. importa. Bueno, es correcto. Sí, de nuevo, volvemos sobre los propios pasos. Tendría uno que explicitar cuáles son los valores para hablar de una... No simplemente los valores, claro, pero es que no es simplemente una cuestión de valores. Que a usted... o de intereses. De intereses. De intereses, yo qué sé, que a usted le interese, yo qué sé, ver un concierto de Madonna. Pero es una realidad, está ahí, le interesa eso. O sea que no es una cuestión de realidad o no realidad, salvo que usemos Madonna está muy desactualizado. Tendría que ser un concierto de Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny. Sí, bueno, o de eso, ¿verdad? O lo que sea. De rap. No, pero como le digo, es nuevamente cuidadito, no caer nosotros en lo mismo, en llamar la realidad a la que nos gusta. Es correcto. Pero si en realidad es cómo funcionan las cosas de hecho, lo que la gente ve, y fíjese que la forma de ver las cosas es siempre parte de la cosa, en todas las cosas, en las más elementales, en ver un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, no es ninguna disociación con la realidad, más bien el escaso rinconcito de realidad al que nos referimos los filósofos, antes y ahora, sí, va interesando cada vez menos. Por eso la formación de los celulares, total, que es fatal. Pero le digo, si llega el transhumanismo, ni eso. Sí. Ahora, surge una pregunta asociada que me gustaría entonces, de nuevo, sea para que cuestionemos acá la pregunta o para que... No, es una pregunta asociada a lo que ha dicho usted, ¿no? Exactamente, que sería la siguiente. Bueno, queda claro que este fenómeno de un interés cada vez minoritario por asuntos que tradicionalmente se han examinado en el análisis filosófico se vuelven minoritarios. No, pero es que siempre fue minoritario. Sí, pero es que mucho más minoritarios. Mucho más minoritarios. Pero entonces, más reducidos, para poner términos más precisos, más reducido. ¿Qué valoración, allí sí, es una valoración, es un juicio, y eso lo anticipo desde ya, le merece a usted ese proceso paulatino de bueno, Umberto Eco lo ponía de una manera que yo no coincido plenamente con él, pero Humberto, no coincido por diversas razones, me parece una afirmación demasiado categórica. De nuevo, es el tratar de imponer su visión sobre los demás y sus intereses sobre los demás. Pero Humberto Eco decía, bueno, es la invasión de los imbéciles, decía Humberto Eco. Repito, ¿qué opinión le merecería a usted ese juicio tan categórico? Pero es que nuevamente vamos al asunto que yo no contesto, mis preferencias personales. No, ese juicio de Humberto Eco. Repítamelo, lo recuerdo, pero repítamelo rápidamente. Humberto Eco decía que hoy día lo que está pasando es que los imbéciles han tomado, digamos, el control de la opinión pública, del debate público, y son ellos los que opinan, y que todas las cuestiones tradicionales que se manejaban en el debate filosófico pasan a un segundo o tercer lugar. Bueno, entonces dice, nos encontramos ante una invasión de los imbéciles. Bueno, vamos a ver. Ante todo, ¿en qué sentido toma él el término imbécil? Que es un término ofensivo, pero que tiene una parte descriptiva, vamos a entender. Bueno, imbécil le llama él a la gente que no sabe cómo son las cosas y dice cualquier tontería con respecto a la realidad. Eso es lo que le llama imbécil. Bueno, pero eso siempre ha sido así, que ahora sea mayor tal vez. Pero ¿cuándo la opinión pública ha sido inteligente? ¿Cuándo? Nunca. Simplemente que los medios técnicos que se dispone actualmente para inyectar esa estupidez son infinitamente mayores que los de antes, muchísimo más amplios, muchísimo más poderosos, y entonces el resultado es ese. Pero ¿cuándo diablos la opinión pública no ha estado a cargo de los imbéciles? Claro.
Bueno, y de nuevo reiterando lo que ya dijimos, Humberto Eco lo dice porque precisamente esas personas no se interesan por el tipo de cosas bueno, ahí está nuevamente. él hace, No, que él hace, ¿verdad? A lo que nos vamos a referir. Al final, el famoso, el interés de los filósofos, etcétera, Sí. etcétera, que es una pregunta que constantemente ha vuelto, pero que está por ahí al final. Correcto. Otra cuestión que quisiera que examinemos es la siguiente. Pero, bueno, veamos a ver si acepta usted en algún grado esta pregunta o este problema que quiero plantear. Y es, ¿qué consejo de tipo intelectual, básicamente, o moral, le brindaría usted a una persona a una persona joven que desea auténticamente iniciarse en el estudio de la filosofía? Bueno, acá tengo una respuesta que la puedo leer textualmente porque es muy corta, ¿verdad? Y nuevamente siempre vuelvan al tipo de preguntas que yo contesto y cómo las contesto. No veo por qué habrían de, y menos que debieran importarle a otros mis gustos en la materia, salvo por cuanto hace a suministrar información sobre literatura relevante que habitualmente callan y los más nuevos ni conocen los profesores de la materia. Claro. Es decir, yo les puedo sugerir, bueno, vamos a ver, usted quiere saber otro tipo de cosas, las que no le dicen, con mucho gusto, yo le doy una lista de libros y usted ahí verá qué conclusiones sacan. Ahora, para que la respuesta no quede totalmente vacía, le pongo algunos autores que yo sugeriría. Algunos. Algunos. Hume, Kolakowski, Vaz Ferreira. Por ahí, acá tengo otro nombre, pero no lo alcanzo a leer, no alcanzo a entenderme yo ni mi propia letra. ¿Cuál? ¿Usted lo logra descifrar? Probablemente ahí dice Schopenhauer. Schopenhauer. Y con esto no le estoy diciendo tampoco, por ejemplo, concretamente en el caso de Schopenhauer, que todo lo que dice sea... Ahí había que distinguir, pero digamos, sobre todo las partes críticas, escépticas, incluso Nietzsche podría ser en algunas cosas. Esa sería mi respuesta. Claro. Yo quisiera agregar acá, profesor, porque bueno, finalmente dice qué tipo de consejo intelectual y demás, coincido con lo que usted señala ahí. Partiendo de la base que él quiera, si él le interesa eso. No. Yo sí, si miro en retrospectiva mi propio estudio de este tipo de cosas, digamos, cuando uno se inicia en la carrera de filosofía, que es parte de la cosa, ¿verdad? A mí me hubiese resultado interesante que alguien me hubiese no solamente dicho A, B o C cuestiones sobre ideas filosóficas, ¿verdad? Yo creo que eso hubiese facilitado en alguna medida el ejercicio que uno realiza al estudiar una carrera como filosofía. Pero 2 o 3 cosas que a mí personalmente me hubiese servido de mucho, creo que hubiesen sido las siguientes. Lo primero es que esto del estudio o del examen de problemas filosóficos viene a ser, en algún grado, pues un pasatiempo, en alguna medida incluso un autoengaño. Un autoengaño. ¿Por qué digo yo esto? Y la palabra la escojo adrede, es muy fuerte. ¿Un autoengaño en qué sentido? Bueno, básicamente porque uno cree que de esa forma, digamos, mediante el ejercicio de la actividad filosófica y demás, una parte de sus pensamientos o de las ideas que uno tiene y que incluso se atreve a publicar, pues trasciende de alguna manera.
puede ser que sí, como puede ser que no. Es decir, puede que pase eso, imaginemos en su caso, ¿cuánto ha escrito usted en su labor filosófica a lo largo de 40 o 50 años? Y finalmente yo creo que si uno no creyera que ese ejercicio de reflexión va de alguna manera a trascender, pues me parece que sería difícil escribirlo. Entonces, yo creo que el ejercicio de esa actividad filosófica o de esa reflexión implica, es una suerte de autoengaño. Eso es lo primero que yo le diría a una persona. En segundo lugar, hay, al igual que en muchas otras asuntos de la vida, la actividad filosófica también implica o contiene una parte, es una actividad lúdica, en alguna medida. Los seres humanos nos encanta este tipo de cosas, o a muchos. Por ejemplo, las personas disfrutan el tema de los deportes o los entretenimientos. Un poco aquella frase que yo siempre cito de Neil Postman, el sociólogo, creo que era norteamericano, que decía que Dios ama a quien nos hace reír, ¿verdad? Hay una suerte de el homo ludens, que ya también desde mucho tiempo. Entonces, la actividad filosófica, pues también es eso, constituye eso. Esto desde una perspectiva, vamos a llamarle subjetiva, para ponerle un nombre, una perspectiva un poco menos subjetiva y más objetiva, aunque desconfiando de estos dos términos. Yo creo que el estudio de la filosofía le puede ayudar a uno en el entendido que uno se lo proponga, a ser quizás un poco menos ingenuo, más desconfiado frente a qué? Bueno, frente a ideas dominantes del momento, frente a creencias que en esa que uno tenga o que le enseñen, ¿verdad? Uno mismo, creencias de tipo religioso, creencias, entonces un poco menos ingenuo, más desconfiado, frente a ideologías ni se diga, ¿verdad? Quizás el ejercicio de la actividad filosófica pueda tornarlo a uno más desconfiado frente a ciertas ideologías dominantes. Es decir, que finalmente hay un esfuerzo que tiene que ser voluntario y personal, un esfuerzo voluntario y personal por tratar de ver el entorno tal y como este es y no necesariamente como uno deseara o como uno quisiera que fuera. Y creo, en resumen, que esas serían algunas de las cosas que yo le diría a alguien que se inicia en la actividad que hemos llamado, o el ejercicio que hemos llamado filosófico. Eso sería de mi parte, digamos, en cuanto a esta pregunta. Bueno, no sé si usted tiene algo que quisiera. Una y otra vez usted vuelve al tema que yo he dejado para el final. Ojalá no pueda explicarnos, porque ese es el punto final. El punto de qué hacen los filósofos, claro. es mi punto final. Eso. Ojalá que finalmente, después de dejarlo siempre una y otra vez ese tema, para al final logre explicar algo más o menos al respecto, pero ese es el tema final. Sin embargo, es el tema final. Pero no, profesor, dejémoslo para no quitarle emoción al asunto. Como digo, en ese momento, porque si usted quiere retomar alguna de esas cosas. No, porque aquí viene, profesor, justamente, déjeme plantearle. Pero es que no he terminado de contestar esta pregunta. Bueno, exacto. Si quiere. Sí, porque sí hay una cosa que puedo señalar, que creo que es interesante en relación con el punto. Espero que no se me haya ido de la mente, porque no anoté el papelito. Bueno, vamos a ver. No, se refiere a lo siguiente, a la experiencia, y tiene que ver justamente con la experiencia personal suya. Y usted seguramente lo recordará. Cuando usted llegó a mi curso hace muchísimos años, venía con la formación de la Escuela de Filosofía, en fin, etc. Correcto. ¿Se acuerda? Totalmente. Bueno, y entonces usted me planteó unas cosas, y entonces ahí yo le salí con cosas que nunca en la vida había escuchado, ni siquiera aproximadamente. Quedó totalmente desconcertado porque no es que hubieran considerado este tipo de cosas y hubiera dicho, no, eso no, es inadecuado, pues no, nunca en la vida se lo habían planteado.
Entonces, lo más probable es que la escuela de filosofía, aunque de repente ahí de paso le mencionan algunos de esos, usted más bien se agarre un mareo glorioso, y no porque sean falsas exactamente las cosas, sino porque no se las plantean en la perspectiva contraria. Ese fue su ejemplo, ¿verdad? Bueno, y entonces así es como sucede en la práctica. Sí, profesor, eso apunta justamente en lo que yo señalaba, que es lo siguiente. Lamentablemente, digamos, la carrera, hablemos aquí ya de la formación filosófica, va justamente en la dirección opuesta a lo que hemos Va en la tratado. dirección de formar los filósofos Es así. profesionales. Exacto. Ese es el punto final al que me quiero referir. Exactamente. Entonces, paso a ese asunto. Bueno, pues Desea, digamos, y el último tema que quisiéramos, porque si no nos prolongamos, bueno, este nos es el más extendemos difícil. acá durante Porque varios... es que lo he prolongado una y otra vez, dejémoslo. Sí, han sido varios los asuntos que usted ha querido mencionar atrás, pero bueno, llegamos entonces y la última cuestión es la siguiente que yo tenía preparada y que usted le había comentado y por eso usted pues está al tanto. Lo último era que si usted desea referirse a un tema o a uno o dos temas en particular que le parezcan especialmente importantes o relevantes para lo que hemos discutido el día de hoy. Y ahí es donde usted iba, bueno, según me anticipó en la conversación informal que tuvimos al inicio, que quería señalar algunas cosas. Bueno, ¿cómo hago ahora después de tanto decir, lo voy a ver después? Mire, me voy a referir, es a ellos a los que me refiero, a lo que llamo los filósofos profesionales. Claro. No me refiero a otros. Y llamo filósofos profesionales no simplemente al que le gusta, le puede gustar muchísimo, puede saber una enormidad, sino el que vive de enseñar la filosofía. A esos es a los que me llamo. Generalmente profesores de filosofía. Sí, no, es que es muy raro, ¿verdad? Pero de todas maneras yo me refiero a los que viven de ese trabajo. Claro. Bueno, ya sea en universidades, en colegios, secundaria. Y también ese es el caso de la gente. Habrá alguno que no, ¿verdad? De la generalidad de los que aparecen ahí como super sabios en filosofía en YouTube. Claro, montones, claro. montones. De ellos voy a rescatar uno solo, no digo que sea el único, pero y prefiero no nombrar a los otros, ¿verdad? Pero voy a rescatar uno para señalar un ejemplo contrario, que no es en realidad que no crea estas cosas, pero es una persona que sabe. Usted recordaba el nombre de lo hablamos antes de entrar, del mexicano que usted... Del mexicano que no es mexicano. Mexicano, sí. No puedo recordar el nombre. Qué pena. Bueno, lamentablemente, tampoco es una pena porque ese es el único de los que he visto yo, no quiere decir que no haya otro, que tiene una verdadera seriedad de conocimiento. Por los otros saben alguna otra cosa y ahí se lanzan. Bueno, olvidémonos entonces de ese ejemplo. La idea básica de todos ellos, y ahí está la clave, diríamos, el pecado original, es que ellos saben. Filosofía estamos hablando, claro. No estamos hablando de otra cosa. Y que la filosofía es algo que se sabe. Y que por lo tanto, eso que dicen ellos es la respuesta acertada. Y desde luego que hay otras escuelas, ¿no? Pero eso están todos equivocados. Ahora, ese es el presupuesto. Ahora, lo interesante de la cosa, ese justamente es el presupuesto contrario. Ahí está el gran mérito. Voy a ver, no sé si podré encontrar la cita de lo que dice Russell. Russell dice, filosofía es lo que no sabemos. Claro. Por lo tanto, Russell tiene sus preferencias en corriente filosófica,
Pero mentira que lo que dice un filósofo goza la autoridad del saber, de la ciencia en lo suyo que se tiene. Claro. Ahí marca la diferencia. Yo diría que ahí está la clave fundamental, lo que no se sabe. Y por ahí, en alguna de estas citas de Weimar, en algún pasaje dice lo mismo. Entonces, como ellos saben, pueden vender sus conocimientos. Ahora, eso es lo que dice toda profesión. Sea cierto o no, elijan la profesión que quieran. Yo soy el que sé. Claro. Y digamos, normalmente la ciencia, digamos, con respecto a fenómenos naturales, por el tipo de método, hay ciertas intersubjetividades, pero esto para todos. Yo soy el que sé, y más. Este sé es fundamental para la humanidad. ¿Qué pasaría con la humanidad si no tuviéramos este saber? Todas las profesiones. Claro. Bueno. Concepción misionera. Concepción misionera. Pero vamos a ver, ¿qué pasaría? Propaganda profesional, y no digo que lo hagan intencionalmente, yo no estoy diciendo que ellos mientan, no, se creen que saben. Entonces, todo ese tipo de actitud que nosotros tratamos más o menos, es el del que no sabe, que aventura hipótesis, me parece que tal vez que esto y el otro. Eso es uno de los elementos fundamentales de los filósofos profesionales. Otro de los elementos fundamentales es lo que yo he llamado el principio Voltaire al revés, que muy a menudo lo cultivan, no todos, pero muy, el principio, en las revistas de filosofía, el principio Voltaire al revés, le he llamado yo, por ahí lo explico en alguno, es el revés del famoso principio de Voltaire. Discrepo totalmente de usted, más o menos, ¿verdad? Pero estaría dispuesto a dar la vida para que lo diga. No, el principio Voltaire de inverso, discrepo de usted y estaría dispuesto a dar la vida. Es una imagen, ¿no? Sí, claro. Para que no lo pueda decir. O para censurarlo de alguna manera. Sí. Acá tengo la cita de Russell. Desde mi perspectiva, la filosofía consistiría en especulaciones sobre aquellas cuestiones donde el conocimiento preciso aún no es posible. Toscamente, se podría decir que ciencia es lo que sabemos y filosofía lo que no sabemos. Podría discutirse si ciencia es lo que sabemos. Sí, claro. Pero agrega Russell nuevamente, hasta esa prudencia tiene. Pero esa es solo mi respuesta. Aún esa respuesta, aún no es la verdad. No la de los demás. Claro. Una contestación de Weissman. ¿Qué es la filosofía? No lo sé. Ni tengo una fórmula precisa que ofrecer. Yo, por mi parte, he sospechado siempre que la claridad es el último, la supuesta claridad, último refugio de aquellos que nada tienen que decir. Paz Ferreira, aprender a ignorar. Bueno, otro elemento de los filósofos profesionales es lo que yo he llamado el burocratismo profesional. La contestación, es decir, ellos en sus actividades imponen lo que, eso que les parezca y nada que hacer. Otra, fundamental, el cientificismo, a diferencia de Russell y de Weissman, falsa precisión, cientificismo, ¿por qué? Porque justamente, recuerda, aceptando provisoriamente lo de la ciencia de Russell, ciencia es lo que se sabe, la filosofía es lo que se sabe en lo suyo. Y en virtud de todo esto que ellos manejan, los filósofos profesionales, cuando tienen la posibilidad, cuando están a su alcance, practican ¿qué? La cultura de la cancelación. ¿Quién de ellas le va a abrir a usted su espacio, por ejemplo, para decir, venga a decir todo lo contrario? De paso, muchas veces lo hemos dicho, si alguien quiere venir a contestar este video y discutirlo con nosotros, nada nos haría más feliz. Me asombraría un poco porque ellos más bien están para no discutir las cosas. Con eso, yo diría que tengo más o menos esa respuesta del filósofo profesional
y que explica todo ese tipo de cosas que decíamos. De mi parte, profesor, solamente pues darle las gracias por el tipo de ejercicio que hemos hecho el día de hoy, tratando no de brindar una respuesta, sino en la medida de nuestras posibilidades de cuestionar las preguntas mismas. Yo no tendría más que agregar. Les habló Maynor Salas y Enrique Pedro Aba, a quien le reitero mi agradecimiento para Diálogos Impopulares.